Oye, has mencionado de pasada que las pensiones se comen cada vez una porción mayor del gasto público. Según los informes de ejecución presupuestaria de este gobierno, entre 2010 y 2022 el Estado ha transferido 700.000 millones de euros a la Seguridad Social, más de 50.000 millones al año. Luego te dicen que tiene superávit la Seguridad Social, pero claro, lo que no te dicen es que tiene superávit porque le están enchufando un montón de recursos. El sistema de pensiones está en quiebra. ¿Qué habría que hacer? Lo está en el sentido de que no es capaz de hacer frente a todos los pagos futuros que tiene comprometidos, y la reforma que ha hecho este gobierno, o la contrarreforma que ha hecho este gobierno, ha empeorado esa situación financiera, porque en lugar de ajustar gastos, los ha multiplicado y ha, digamos, confiado todo el mecanismo de ajuste automatizado a subidas de recaudación. Ya se han subido las cotizaciones sociales, de momento de una manera no muy salvaje, pero es que el mecanismo, ya digo, automático que ha establecido este gobierno es que las cotizaciones, si hay desequilibrio en las cuentas, y lo va a haber, sigan subiendo indefinidamente hasta que se cuadren las cuentas, lo cual va a generar, claro, un estallido social muy obvio, porque quien paga las cotizaciones sociales son los trabajadores jóvenes, que además son los peor tratados en el mercado laboral, contratos temporales o ahora fijos discontinuos o indefinidos de corta duración, y mercado de la vivienda, alquileres por las nubes, falta de accesibilidad a la propiedad y, por tanto, pensiones, o sea, cotizaciones crecientes para pagar pensiones al casero, que será el pensionista que le arriende a precios crecientes ese inmueble, o al trabajador senior que esté ultraprotegido dentro de la empresa, blindado, y que precisamente por ese blindaje otros no puedan acceder, o si viene un ajuste de plantilla, sean ellos los que sean rápidamente despedidos. Entonces, claro, que además les digas, no, y vais a tener que pagar muchas más cotizaciones sociales, y además no las vais a pagar para tener derecho a una mayor pensión, porque bueno, si aún te vendieran eso, alguno podría... No, es que el mecanismo de equidad intergeneracional no devenga derecho a mayores pensiones, por tanto, vais a pagar cada vez más cotizaciones sociales sin tener derecho a recibir una mayor pensión, porque además, aunque os reconocieran ese derecho, no os la podrían pagar, porque para mí uno de los resultados más tenebrosos del Aging Report de la Comisión Europea, que lo ha elaborado con los datos que le pasa al Ministerio de Economía de España, es que hasta ahora nuestra perspectiva era, bueno, España tiene un problema de pensiones hasta el año 2050, 2055, ahí va a ser muy complicado, los próximos 25 años va a ser muy complicado atravesar o sobrevivir financieramente a ese periodo, pero luego a partir del año 2055 ya la cosa va a ir mejorando poco a poco, incluso en 2060 o 2070 ya tendremos margen para mejorar las pensiones porque la demografía habrá cambiado tanto que se habrá reequilibrado. No, es que ahora, según el Aging Report, en 2070 tenemos más o menos el mismo problema que en 2050. Entonces, has cronificado el problemón de las pensiones y, por tanto, has abocado a la seguridad social a una situación de insostenibilidad e insolvencia todavía mayor de la que ya tenía. ¿Y qué hay que hacer? Pues yo habría dejado la reforma del año 2013 en vigor, porque esa reforma ajustaba las cuentas, y es verdad que era una reforma muy dura para una parte de los pensionistas, por ejemplo los de las pensiones más bajas, y habría optado por revalorizaciones, por ejemplo, de las pensiones discrecionales para las pensiones más bajas en aquellos momentos en los que fuera necesario. Por ejemplo, obviamente, tras la inflación de 2022 no podías, sin más, dejar que se comiera todo el mundo esa inflación del 8 o del 9%, porque equivalía a una rebaja de golpe del 8 o del 9%. Pero bueno, puedes subir las pensiones bajas un 6, las medias un 4 y las más altas un 2. Entonces tienes un recorte real de las pensiones, pero progresivo, ¿no? Tanto que le gusta a la izquierda la progresividad, y aún así... Yo es que tampoco es que sea muy partidario de este tipo de reformas, porque es trasladar el esquema asistencialista redistributivo del Estado a un sistema que supuestamente es contributivo, tanto has cotizado, tanto has pagado. Por tanto, aunque mi pensión sea alta, como yo he pagado mucho, a mí no me tienes por qué recortar más que a quien ha cotizado menos. Pero bueno, sabiendo la insostenibilidad del sistema, creo que alguna medida más o menos equitativa en ese sentido hay que aplicar. La reforma de 2013 solucionaba el problema, podían ser necesarios ciertos parches, ciertos ajustes, pero no cargártela, porque se la han cargado y la han revertido, han automatizado la revalorización universal de todas las pensiones, y eso te aboca a cotizaciones o explosivas o a que en el futuro haya que volver a recortar mucho más las pensiones. Ya estamos entrando ya en la parte final. Viendo una serie de televisión que se llama El Lotus Blanco, uno de los personajes comenta muy serio que ha decidido no tener hijos porque este es un planeta desahuciado. Y
¿Tú crees que lo hemos hecho muy mal y que estamos destruyendo el planeta y que en suma vivirán nuestros hijos peor que nosotros? Yo creo que esa es una perspectiva de pesimismo antropológico que nunca ha traído nada bueno en la humanidad. Es decir, el ser humano siempre ha dado lo mejor de sí cuando mira al futuro con optimismo y con capacidad de mejorar y de controlar su propio futuro, no cuando ha caído en la superstición de pensar que está bailando al son de fuerzas absolutamente incontrolables y que además esas fuerzas incontrolables lo van a llevar a las tinieblas. Entiendo la perspectiva vital de muchas personas que consideren que el futuro va a ser peor y va a ser muy negativo y que, claro, si el futuro va a ser tan malo, ¿para qué vas a traer a niños al mundo? Yo creo que el análisis incluso debería ser al revés, ¿no? Las opciones que tenemos los seres humanos de mejorar el mundo pasan porque haya más seres humanos, porque haya más cabezas pensando en soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Pero claro, para eso, de alguna manera, hay que revigorizar o revitalizar o evaluar el papel de la racionalidad, de la ciencia entendida en el buen sentido, no como doctrina aplicada unilateralmente desde el Estado y ante el que todo el mundo tenemos que rendirles iguana, sino como herramienta de uso de la técnica para mejorar nuestra calidad de vida. Volver a ver con optimismo el crecimiento, porque también todo esto va de la mano, ya no de quienes dicen que el futuro va a ser malo, sino de quienes dicen que debemos hacer el futuro malo a través de políticas de decrecimiento deliberadas desde los gobiernos. Claro, si tu panorama es todo va a haber menos, hay problemas que no podemos solucionar de ninguna manera, el ser humano siempre que piensa o siempre que desarrolla nuevas ideas es para hacer el mal y para destruir el planeta, pues ni hay solución, ni puede haberla, ni que es aconsejable que la haya, ¿no? Es casi un movimiento por la extinción voluntaria de la especie humana. Creo que es una perspectiva, ya digo, absolutamente denostable, criticable, rechazable, pero también, como suelo decir, que se autorregula en cierta medida. ¿Por qué? Pues porque, no a corto plazo, eso es evidente, pero sí a muy largo plazo, porque todas aquellas personas que tengan ese pesimismo antropológico tan inserto en sus ejes desaparecen y no transmiten sus genes. Con lo cual, las nuevas generaciones, aunque la población mundial se contraiga, y si está, parece que el invierno demográfico sí está ahí a escala global, y en parte, tampoco creo que sea la principal explicación, pero en parte por estas corrientes de pesimismo existencial, claro, los que se sigan reproduciendo sean aquellos que tengan una estructura biológica, digamos, más vitalista y más inclinada hacia la reproducción. Y, por tanto, esos serán los que transmitirán sus genes y, bueno, pues, la probabilidad de que sus hijos, a su vez, sean también vitalistas, optimistas y transmitan genes, también será genes tendentes a la reproducción, también será mayor, ¿no? Ojalá hubiese un cambio cultural que, por bienestar personal, ¿no? Porque creo que mirar el futuro con esas lentes de que todo va a ser malo y de que nos vamos... Bueno, ya es que no nos vamos a extinguir, es que ojalá nos extinguiéramos para muchos, pues exacto. Creo que es un planteamiento horrible para vivir. Alguna vez te he leído a ti decir que si nos dieran a elegir con el velo de la ignorancia en qué momento de la historia hubiéramos querido vivir, esto sin saber en cuál elegiríamos este momento, ¿no? Totalmente, así debería ser, porque nunca la humanidad ha vivido mejor. Hombre, podrías a lo mejor ponderar otras consideraciones. Si el Estado a lo mejor es muy grande, pues a lo mejor preferiría vivir un poquito más pobre con sociedades más pequeñas. Pero bueno, estamos hablando, no sé si de este año, de los últimos 10, de los últimos 20, de los últimos 30, pero desde luego sí en el periodo histórico en el que estamos viviendo. De hecho, si salimos de Europa, yo diría que sí ahora, porque claro, si te toca China hace 30 años, claramente está muchísimo mejor ahora China, ¿no? Entonces, si no sabes dónde vas a nacer, reduces la probabilidad de nacer mal naciendo hoy, aun cuando puedas pensar que políticamente el mundo hoy está peor que hace 15 años o que hace 20, pero en cuanto a estándares de vida nunca ha estado mejor. Y que nunca habiendo estado mejor que ahora, tengamos, o mucha gente tenga esta angustia existencial que le lleva no a mirar el futuro con prudencia y precaución, que eso siempre está bien, sino con desconfianza, miedo e incluso con odio hacia la especie humana, creo que es muy triste. Claro, uno de los factores, si ya lo dejamos, es el tema de la inteligencia artificial. Elon Musk y todos los altruistas eficaces van por ahí diciendo que es la mayor amenaza que tiene la es que humanidad. Eso puede ser. O sea, yo creo que no quiero pontificar sobre algo que no es mi campo, pero bueno, por también la curiosidad que he podido sentir y lo que he podido leer, investigar, creo que es una grandiosísima oportunidad
para que la humanidad se desarrolle hasta cotas inimaginables, realmente son inimaginables porque estamos hablando de crear inteligencias que sean superiores a nosotros y por tanto no podemos concebir qué significa ser muchísimo más inteligente que nosotros. Algo más inteligente sí, pero es que no estamos hablando de crear a von Neumann, que lo hemos conocido, ni siquiera alguien que sea 2 veces más inteligente que von Neumann, que ya sería algo extraño, sino alguien que pueda ser 1.000.000 de veces más inteligente que von Neumann. Eso no lo podemos concebir. Y claro, todo el progreso existencial, material, que podríamos llegar del que podríamos llegar a disfrutar, si eso sale bien, pues es que algunos dicen que es la última invención que hará la humanidad, ya sea porque en el futuro ya no habrá más humanidad o porque a partir de ahí todas las hará la inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, el riesgo de que salga mal, yo creo que no hay que minusvalorarlo sin ser de nuevo mi campo. ¿Por qué? Porque veo complicado solucionar lo que en inteligencia artificial se llama el problema de la alineación, es decir, cómo alineamos nuestros intereses con los de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial probablemente va a desarrollar a través de procesos emergentes sus propios fines, su propia agenda, sus propios intereses, y en la medida en que nosotros no vayamos de la mano con su consecución, y lo lógico es que nos vea como obstáculos, ¿no? Como nosotros vemos a las hormigas, pues oye, que estás ahí en medio y me molestas, o incluso como consumidores de recursos escasos que necesita ella, pues nos verá como competidores y por tanto nos puede intentar arrinconar, aunque la hayamos creado, o precisamente porque la hayamos creado y supongamos una existencia, una amenaza de que terminemos creando algo que la destrone a ella, ¿no? Pero es que aun cuando no desarrollara sus propios fines, tampoco está muy claro cómo darle órdenes para que las cumpla de tal manera que no nos aniquile. Me explico. Si yo a ti te digo, oye, búscame una forma de eliminar mi sufrimiento, pues hombre, la moralidad humana, el lenguaje humano, aunque no explicitemos todos y cada uno de los detalles, pues ya se sobreentiende que, no sé, si me duele una pierna, pues hay que buscar algo para aliviar el dolor de la pierna. Bueno, la inteligencia artificial podría o amputarme la pierna o directamente matarme, porque si estoy muerto ya no tengo más sufrimiento. Entonces, bueno, pero eso no sería muy inteligente, ni artificial ni naturalmente. No, si tú le das objetivo, minimízame el dolor, medio más eficaz, acabar con el sujeto. O sea, en cuanto a optimización, lo es. No es humanamente inteligente. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tenemos una inteligencia que se ha desarrollado evolutivamente y que no llegamos a entender en su totalidad, que nos lleva a implícitamente comprender que si yo te digo minimízame el dolor es quiero seguir viviendo, no me mates, no me impongas costes muy onerosos para solucionarme ese problema. Pero la inteligencia artificial, como la estamos diseñando nosotros y no somos capaces de trasladarle nuestros parámetros morales porque ni siquiera los entendemos por entero, claro, si tú le das objetivo, función objetivo, minimizar el dolor, ¿cómo? Haz lo que quieras, claro. Pero es que aunque le digas, no, pues no me mates, bueno, a lo mejor te seda o te anestesia de por vida y no vuelves a tener dolor. Claro, todo eso es algo que puede suceder. ¿Y cómo evitamos que la inteligencia artificial haga esto? Creo que es un reto de primer nivel en el que están trabajando, supuestamente, porque ahí también hay mucha tela que cortar, pero bueno, en el que están trabajando supuestamente las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial, y esperemos que tengan éxito, aunque viendo todo el desfile de abandonos del Departamento de Seguridad de OpenAI, pues ya tengo mis dudas. Bueno, pues con esa llamada a la alerta y a la precaución vamos a despedir esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Aún así, optimismo, ¿eh? Optimismo, optimismo. Optimismo. Vale todo.